Fue ayer la imagen, sin duda, y está siendo y será los próximos días y las próximas semanas todavía la noticia de la que todavía no sabemos cuáles van a ser las consecuencias exactas, y es el ingreso en prisión ayer de Santos Cerdán, del exsecretario de Organización del Partido Socialista. Ha pasado su primera noche en la cárcel de Soto del Real. Recuerden que ayer el juez del Supremo, Leopoldo Puente, decretó esta prisión provisional, comunicada y sin fianza por su implicación en la trama del cobro de mordidas a cambio de la adjudicación de obra pública. Es un auto contundente contra el ex número 3 del partido. El juez sitúa a Cerdán prácticamente como cabecilla, como líder de la trama, y cifra lo que se pudieron llevar en unos 5 millones de euros, y por eso le imputa los delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. Así que vamos a analizar primero el escrito del juez con el que justifica este ingreso en prisión. Miguel Ángel Campos, buenos días. Hola de nuevo, Ángel, buenos días. Claro, porque no es lo mismo que lo que pasó con Ábalos y con Koldo García, que quedaron en libertad después de declarar. En este caso considera el juez lo contrario, porque dice que hay riesgo de destrucción de pruebas, porque de alguna manera Santos Cerdán era el líder, era el cabecilla, él estaba al frente de todo. El juez, de acuerdo con la Fiscalía, considera que el notabilísimo, consistente y homogéneo conjunto de indicios contra Santos Cerdán es verdaderamente extraordinario, literal. En este sentido, el magistrado destaca su contrato con la empresa Servinavar, apoyado con su posterior capacidad de influencia sobre las decisiones de la empresa y sobre todo por las grabaciones de Koldo, de las que deduce el liderazgo de Cerdán sobre el asesor y el propio Ábalos. Supuestamente era Cerdán quien colocó a las personas que hicieran posible el amaño en transportes, decidía las obras, cobraba, repartía y gestionaba las comisiones. Y el juez le manda a prisión, al contrario de lo que hizo con los otros dos, por el riesgo de destrucción y alteración de pruebas, porque posiblemente Cerdán, al contrario que Koldo y Ábalos, conocía quiénes eran los pagadores y la mecánica de la práctica corrupta, dado su papel preeminente en la trama. El juez también duda de que las mordidas comprometidas hayan ascendido a solo 1 millón de euros, cuando Acciona recibió obras por 537. Recalca que si únicamente hubiesen pagado el 1%, un precio ínfimo para este tipo de amaños en otras tramas similares, las coimas ascenderían a 5 millones. ¿Dónde está el dinero si es así? El juez cree que solo Cerdán sabe qué personas físicas o jurídicas lo recibieron, aparte de él mismo, Ábalos y Koldo. Cuando hablamos de personas físicas o jurídicas, puede hacer referencia a un partido político. Perfectamente es lo que se intuye también de esa aseveración, que de momento solo es una hipótesis, solo es una intuición, no aporta prueba alguna el juez, ni se ha aportado prueba hasta ahora en la investigación de que esto haya sucedido tal y como lo relata el magistrado. El juez ha mandado Campos a prisión a Cerdán después de haberle tomado declaración, lo pidió la Fiscalía y lo decidió el juez, que ocurrió en otros casos parecidos, que todos conocemos y que han ocupado horas y horas también de análisis, como por ejemplo con el extesorero del PP, Luis Bárcenas. Ángeles tardó 5 meses en ingresar en prisión desde que le fue descubierta su fortuna millonaria en Suiza. Nunca se registró su domicilio ni su despacho en Génova y se permitió que el PP destruyese sus ordenadores, donde, según el tesorero, guardaba información clave sobre la caja B del PP. Y otra comparación. Imaginemos que Villarejo es Koldo, quien graba, y Cospedal es Cerdán, quien habla. Cospedal reveló a Villarejo obstrucción a la justicia y destrucción de pruebas con aquellas acciones contra la Gürtel y aquellas palabras de lo de la libretita habría que pararlo. ¿Qué pasó? Nada. Cospedal no es que no terminara en la cárcel, es que no fue ni procesada en la operación Kitchen. Y luego hay otro hecho también. El juez dice que debe ingresar Santos Cerdán en prisión por riesgo de destrucción o alteración de pruebas. Hace tan solo 10 días el magistrado rechazó la petición de las acusaciones populares de ese registro a Santos Cerdán, a su despacho o a su domicilio por riesgo o destrucción de pruebas, porque decía que ya con el tiempo que había pasado, poco había que destruir en ese instante. Y ahora sí que enerva ese principio, el de destrucción o alteración de pruebas, para enviarle directamente a prisión. Y esperemos también que el juez rápidamente ordene esos registros, porque es cierto que Santos Cerdán está en prisión, pero tiene familiares y allegados fuera de la cárcel que podrían alterar, ocultar o destruir esas pruebas que podrían encontrarse en su despacho profesional, en su domicilio, allá donde fuere. Porque a día de hoy, hasta ahora, todavía no hay esa orden de registro. No, de momento no se ha producido esa orden de registro. Y no se ha registrado todavía ninguna dependencia en la que tuviera posesiones Santos Cerdán.
Ninguna, ni su domicilio en Navarra, ni el piso en el que vivía alquilado en Madrid, ni tampoco su despacho profesional en el Congreso de los Diputados o en Ferraz. Pues Campos, gracias. Quedamos a la espera de novedades. A ti, buenos días. Ayer, durante el interrogatorio en el Supremo, Cerdán se defendió y dijo que lo que le estaba pasando a él es que era víctima de una persecución política, en concreto de una persecución política por haber negociado con el PNV o con Bildu. Unas declaraciones que han enfadado a los nacionalistas vascos, pero también al PSOE, porque la estrategia es la misma que están utilizando para defenderse en otros casos que les afectan y que sí consideran forman parte de una operación política contra ellos. Guillermo Lerma, buenos días. Hola de nuevo, Ángeles. Y son casos como el de la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, o ejemplos como los de la solicitud del juez Peinado de pedir la imputación del ministro Bolaños por falso testimonio. Sí, Cerdán se defendió ante el juez con los mismos argumentos que usa el gobierno para responder a los casos que afectan al fiscal general, al ministro de Justicia o al propio presidente en su esfera más personal, el argumento de la persecución política. No dudó en señalar además a miembros del gobierno como Félix Bolaños para decir que él puede ser la siguiente víctima de esa cacería al haber negociado también acuerdos clave para la coalición. Hay fuentes del Ejecutivo que aseguran que su estrategia, además de nefasta, no tiene ninguna credibilidad, pero el hecho es que la declaración del ex número 3 ha generado un fuerte malestar en el PSOE, porque además de jugar con la credibilidad de parte de su discurso para responder al Supremo, el hasta hace 20 días secretario de organización del PSOE no dudó en involucrar también a los socios parlamentarios como el PNV, a los que Sánchez había dado la orden de proteger para no generar mayor inestabilidad. Con sus palabras, Cerdán irrita una pieza clave que es para el PSOE que pueda aguantar, una pieza como el PNV que es clave para que el PSOE pueda aguantar. Así que esa entrada en la cárcel y su declaración echan de nuevo por tierra el ánimo y parte de la estrategia diseñada por el partido a pocos días de la cita del Comité Federal, el primer hito marcado en el calendario para intentar salir de la situación interna en la que queda el PSOE. Aún así, en la Moncloa insisten en que esto no cambia la hoja de ruta, no habrá crisis de gobierno, cuestión de confianza o adelanto electoral. Eso se esforzaban en repetir ayer en el equipo del presidente, intentando encapsular todo en el marco del partido. Ayer el PSOE esperaba una declaración de trámite, se había preparado para digerir la imagen de su exsecretario de organización haciendo el paseillo hacia el Supremo, pero no el camino a la prisión, así que el PSOE vuelve al estado de shock, que es lo que generó todas las informaciones que apuntaron en un primer momento a Santos Cerdán. Guille, gracias. Hasta luego. Nacho, pensaba el Partido Socialista que nada les podía ya hacer más daño, es decir, después de ese informe de la UCO, después del shock que produjo, como decía ahora Guille, la imputación de Santos Cerdán, su declaración ante el juez, pensaba que ahí ya nada más podía pasar. El ingreso en la cárcel de quien fue el número 3 del Partido Socialista, persona de confianza de Pedro Sánchez, va todavía un paso más allá. Hombre, desde luego quien hasta hace 3 semanas era el secretario de organización, que para entendernos, el secretario de organización de un partido que gobierna, como el presidente y líder del partido está gobernando, el secretario de organización es, a efectos prácticos, el líder del partido, quien manda en el partido, quien tiene poder en el partido. Y desde luego es una imagen que forma parte ya de las fotos de esta legislatura y que van a quedar en la retina de muchas personas. Yo lo que me pregunto es algo que me pregunto desde hace días y desde luego después de ayer sigo haciéndome las mismas preguntas. ¿Tiene el presidente del gobierno la confianza del Parlamento? ¿Qué propósito tiene esta legislatura? ¿Lo tiene? Si la respuesta es negativa o confusa a las dos cuestiones, no sé qué perspectivas hay para los próximos meses. De hecho, si se considera que esa confianza no existe y por eso quizás se opta por no hacer una cuestión de confianza, hay hasta otros caminos antes de convocar elecciones, que es dimitir y es forjar una mayoría en el Parlamento. El Partido Socialista puede proponer a otro candidato y darle un propósito a esta legislatura. La realidad es que hace 1 año y medio el presidente del gobierno estuvo 5 días que llamó de reflexión, planteó un plebiscito interno a su organización y después de esa reflexión señaló que iba a impulsar un plan de regeneración democrática prácticamente sin antecedentes.
Y la realidad es que 1 año y medio después no sabemos nada de ese plan de regeneración democrática. La legislatura ha tenido serias dificultades para poder avanzar y hoy la confianza que parecen tener los socios en el propósito de la legislatura está entre interrogantes. Si a lo que ha pasado las últimas semanas le añadimos la animadversión generalizada que había ya en los últimos meses, a lo que se suma ahora cierta confusión, cuando no desconfianza incluso de la mayoría social que sustentaba esta mayoría parlamentaria, la realidad es que no hay ningún escenario en el que imagino qué propósito puede tener desde hace unas semanas esta legislatura. Edu. Bueno, yo creo que ayer tuvimos una foto más de estas que yo creo que Nacho sugería, ¿no? La memoria visual de las entradas en prisión de distintos dirigentes políticos que a lo largo de los últimos 20, 30 años, no sé, hemos ido acumulando en nuestra retina y en nuestra memoria. Y yo creo que ayer, desde mi punto de vista, se cerró un ciclo del Partido Socialista, que nace con un proceso interno y que termina con un proceso electoral, con las contradicciones, confusiones y dudas que ahora de alguna manera apuntaba también Nacho Corredor y que yo comparto, con la entrada en prisión del secretario de Organización del Partido Socialista, que sucede a la imputación formal del anterior secretario de Organización del Partido Socialista, que es a quien sucedió en el puesto, que está muy bien definido, porque la Secretaría de Organización del Partido Socialista es el punto más importante de control político del PSOE a nivel nacional. Podría tener la equiparación cuando el PSOE está gobernando a una especie de CEO en una empresa. Es quien dirige todo, quien dirige la organización, quien dirige la administración, las finanzas, la acción electoral, los recursos humanos. No hay un acto en un territorio que se pueda hacer sin el permiso de la Secretaría de Organización, no hay una orientación de un matiz de una campaña provincial, autonómica, local, que se pueda hacer sin el OK, sin el sí y sin la aprobación del secretario de Organización. Así que estamos hablando del puesto político más importante que tiene el PSOE, ¿no? Para mí, como militante del Partido Socialista, es descorazonador comprobar que esto ha sucedido en la 5ª planta de Ferraz, que es donde está situada la Secretaría de Organización, el alto mando del PSOE, en cuyas faldas o a cuya sombra ha sucedido una trama de corrupción de estas características, ¿no? Si había alguna duda en alguien, y aun manteniendo todas las cautelas en términos de presunción de inocencia, es verdad que la entrada de ayer de un furgón en Soto del Real con Santos Cerdán dentro lo pone un poco más difícil y da esto que el juez decía, ¿no? Notabilísimo, consistente y extraordinario volumen de indicios y pruebas que recomiendan la entrada en prisión preventiva del que ha sido hasta hace 2 semanas secretario de Organización del PSOE. Yo cojo un poco ese eco del desasosiego que hoy recorre las federaciones del PSOE, los militantes del PSOE, los alcaldes del PSOE, honrados, dignos, ejemplares en el ejercicio de su labor, que asisten en televisión, escuchando la radio, leyendo un periódico, a lo que ayer sucedió, y es la demostración bastante evidente de que hay indicios notables, consistentes y extraordinarios de que hay una brutal trama de corrupción, de adjudicaciones y de dinero negro, de organización criminal, de blanqueo de capitales, de cohecho, de tráfico de influencias en el corazón mismo del poder del PSOE. Así que creo que es un tiempo de reflexión que alguien tendrá que enfocar y de conclusiones que alguien tendrá que sacar, pero es evidente que el PSOE es un partido con 1 siglo y medio de historia, ha salido de muchas a lo largo de esa historia, de muchas muy difíciles, mucho más que esta, y yo estoy seguro que también sabrá salir de esta, pero desde luego no se sale solo y no se sale gratis, se sale con decisiones difíciles, con decisiones de fondo y con decisiones de verdad que conecten con la verdad. No sé cuánto tiempo hay en política conectado últimamente, me refiero en España en general, con la verdad. Cuánto de realidad habita dentro del debate político y cuánto de ficción, de artificialidad, una cierta netflixización de la política, ¿no? Giros de guión inesperados, narrativas distantes y alejadas de la realidad. Es tiempo de verdad y es tiempo de realidad y es tiempo de conectarte, identificarte con ella y tomar decisiones de fondo, porque creo que esas siglas con tanta historia, pues yo creo que se lo merecen, ¿no? Hablando de las consecuencias para el Partido Socialista y de rebote para el gobierno del encarcelamiento ayer, prisión provisional comunicada y sin fianza para quien fue secretario de organización del partido, para Santos Cerdán, hombre de plena confianza del presidente del gobierno hasta hace apenas 3 semanas. Hablaba Berna, Edu, de un fin de ciclo para el Partido Socialista y decía él que era el momento de decisiones de verdad.
Sí, me temo que no vamos a discrepar en esta ocasión ninguno de los tres tertulianos. No. Vamos a ver, yo creo que el final de esta película lo conocemos. El final de esta película es como cuando empiezas una novela y sabes el final, pero no sabes cómo va a ser todo el guión. Falta escribir el guión, pero el final lo conocemos. Y depende de Pedro Sánchez que este final sea con dignidad o con un bolso en un escaño. O sea, recordemos cómo acabó Rajoy, ¿no? Con el bolso de la vicepresidenta en el escaño mientras él se ponía de copas ciego en aquel bar que Sastre localizó, ¿os acordáis? Bueno, lo que quiero decir, hoy hay un gran artículo de Cercas en El País que recuerda cómo Antonio Costa, el ex primer ministro portugués, hasta hace muy pocos meses, dimitió porque dos colaboradores suyos estaban bajo sospecha y dijo, cito, la dignidad de las tareas del primer ministro no es compatible con la sospecha de integridad, de falta de integridad. Es decir, y sigo parafraseando a Cercas, no da más de sí esto. Lo ha descrito muy bien Nacho, efectivamente, o sea, no se logran presupuestos, la legislatura está absolutamente bloqueada, el pacto de investidura que se consiguió no ha logrado desarrollarse, especialmente por la deslealtad, yo lo considero deslealtad de socios como Junts, o en este caso ahora mismo Podemos está en sus batallas particulares. O sea, no hay manera de avanzar, no hay manera de tener un proyecto, de tener presupuestos. Llegados al caso de corrupción en sí, la estrategia de Cerdán ha fracasado estrepitosamente porque tú puedes ante la opinión pública presentarte como una víctima de una conjura de los jueces contra ti. Puede que cuele ante cierta opinión pública, pero ante los jueces no va a colar y se ha equivocado estrepitosamente con este abogado defensor de la CUP, por cierto, que ha contratado, y es que se ha presentado como víctima de una conjura política por negociar el gobierno de coalición, por negociar con Junts, etcétera. Bueno, señor, ¿de qué me está usted hablando? Si en un audio usted está repartiendo dinero y demás. Entonces, por un lado, esa estrategia de defensa ha fracasado estrepitosamente y por parte del gobierno la estrategia que han asumido, esta vez en boca de María Jesús Montero, de casi ese señor del que usted me habla, o sea, ¿cómo es lo que dijo ayer? Ese señor que no es del PSOE. Una persona que ya no es del Partido Socialista. Idéntico a esa persona de la que usted me habla que dijo Rajoy de Bárcenas. En fin, están fracasando y yo recuerdo, hay que escribir un guión, la película acaba como acaba, escríbanlo con dignidad. ¿La única salida, Nacho, sería la dimisión? Bueno, hay varios caminos. El primero, que al día siguiente de que trascendieran todas estas noticias lo comentamos, yo lo comenté también en la tertulia, es la cuestión de confianza, que es valorar si la legislatura puede tener un propósito. La segunda es la moción de censura. Yo, del mismo modo que exijo la activación de los mecanismos institucionales en un momento de debilidad gubernamental por parte del presidente del gobierno, creo que la oposición tiene una responsabilidad respecto a lo que está ocurriendo que va más allá de mirar desde la barrera la lenta degradación de lo que ocurre. Y la realidad es que el argumento de que está perdida es un argumento que si Sánchez lo hubiera asumido hace 7 años no hubiera sido presidente del gobierno. Las instituciones sirven justamente para construir escenarios deseables. Hay un tercero que es la dimisión. La dimisión no implica la convocatoria de elecciones. La dimisión implica la elección de un nuevo presidente por parte del Parlamento y ahí se pueden dar muchas casuísticas. Desde luego, el Partido Socialista puede presentar a un candidato que pueda tener la confianza explícita de sus socios y pueda haber otro tipo de soluciones también. E incluso el Partido Popular puede presentar su candidato. Lo que ante la pregunta ¿cuál es el propósito de la legislatura? Me parece como argumento inaceptable es resistir porque la alternativa es peor. Eso no es un argumento político. El argumento político es resistir porque tenemos mucho que hacer por España. Resistir porque nosotros no tenemos nada que ver con esto y vamos a demostrarlo. Resistir porque queremos transformar este país. Pero resistir porque la alternativa es peor. Es más, hay alternativas mucho peores, sin duda. Pero también hay alternativas que tú puedes evitar en todo ese camino si efectivamente crees que hay alternativas mucho peores. Por eso, de entre el primer escenario y el último, hay una graduación que además dan el control
al propio presidente del gobierno y al propio gobierno de cómo satisfacerlo, de cómo evolucionarlo, ¿no? Yo, si fuera en estos momentos el principal partido de la oposición, no solo presentaría una moción de censura intentando canalizar la insatisfacción, la desconfianza que hay respecto a lo que está ocurriendo en las instituciones, sino que si yo fuera el partido de la oposición, yo hoy convocaría elecciones en muchas comunidades autónomas. Edu. Pero Sí. Perdona, Edu, pero lo que me sorprende es que hay quien mira desde la barrera que todo se degrade y hay quien resiste desde dentro viendo cómo todo se degrada. Edu. Sí, bueno, me cuesta la respuesta exacta a lo que hay que hacer, ¿no? Se aventura más Nacho y le escucho dado porque mucho de lo que dice coincido plenamente con él, igual que con Berna, pero yo diría que establezco dos elementos de preocupación, ¿no? El primero es el sistema democrático y el segundo, en el que para mí es la pieza clave del sistema democrático. Soy militante del PSOE, lo interpreto desde ahí, creo que esa ideología, ese algoritmo ideológico del Partido Socialista es el que mejor interpreta esta democracia nuestro modelo de sociedad. Por eso milito el partido y por eso un día aspiré al liderazgo hace ya más de 10 años, ¿no? Y me preocupa en ese orden, primero lo uno y luego lo otro. El primer elemento es el sistema. Yo creo que hoy ha muerto este discurso del lawfare, de los jueces contra la democracia, modelo Italia de los años 90, porque es evidente que hay causas judiciales abiertas, pero es evidente que hay ministras y ministros que no hay nadie haciéndoles lawfare. Carlos Cuerpo, Isabel Rodríguez, Margarita Robles, Luis Planas. Mucha gente no tiene ningún problema judicial porque probablemente no hay nada que tengan que ver con problemas judiciales. Los tiene Ábalos, los tiene Leire Díez, los tiene Santos Cerdán, los tiene Koldo García. Ese es el eje del poder político, digamos, que tiene problemas y que uno de ellos anoche durmió en Soto del Real. Por tanto, intuyo que aquí muere el que para mí ha sido un mal elemento narrativo de un choque entre poderes que ha alimentado una erosión por abajo de polarización entre poderes del sistema que es muy negativo para nuestro sistema democrático. Espero que este argumento que ha muerto ayer deje de utilizarse, porque no lleva a nada. Y como mecanismo o estrategia de defensa de un abogado de la CUP en una sede judicial como es el Tribunal Supremo, me parece más que torpe, completamente inoportuno y enormemente desafortunado. Y el segundo, el PSOE. La pregunta es ¿cómo puede ser que personas como esta llegaran a puestos como este y tuvieran tanto poder durante tantos años? Y es verdad que no es un caso de un día. Parece que es una trama instalada en el tiempo, con corrupción estable y estructural a lo largo del tiempo, con mordidas, adjudicaciones, dinero negro, tráfico de influencias, cohecho, organización criminal, todo lo que allí el juez ve ayer en el Tribunal Supremo, tanto que determina que entre en prisión preventiva, que ha sido hasta hace 2 semanas el secretario de Organización del PSOE, ¿no? Yo establecería esas dos prioridades y las respuestas van un poco en esa línea. ¿Qué hay que hacer para que el sistema democrático no tenga una gran distancia social, es decir, que no genere mucha distancia a la sociedad con él, se corte pronto en forma de torniquete esta crisis? Y lo segundo, en el Partido Socialista exactamente igual, porque es un partido, en mi opinión, sistémico y fundamental del funcionamiento democrático en España. Todavía hablando del ingreso en prisión de esta primera noche que ha pasado en Soto del Real, quien fue secretario de organización del Partido Socialista, Santos Cerdán, y de la incógnita y las especulaciones sobre qué puede o qué debería hacer el Partido Socialista. Berna, que pedías la palabra. Sí, al hilo de lo que comentaba Edu Madina, que me interesa mucho ese punto de vista porque tiene el dolor de un socialista, ¿no? Y yo tengo muchos amigos también del Partido Socialista y están estos días doliéndose como los votantes pero a lo que quiero subrayar es que la solución no está solo en el PSOE. Es decir, me da la sensación de que Pedro Sánchez y el gobierno se creen que con el Comité Federal de este fin de semana que se va a celebrar, con un cambio de caras, con ciertas decisiones drásticas, con más programas de regeneración. ¿Cuántas veces hemos oído hablar de programas de regeneración? Que no sé si era Nacho que citaba los 5 días de reflexión. Sí. No es suficiente, aunque nos traiga el mismísimo, no sé, Zelensky aquí a combatir contra la corrupción, ¿no? No es suficiente. Hay muchas capas en las que se puede actuar, en las que se debe actuar, y desde luego creo que no están actuando por el momento. Una es el gobierno. ¿Por qué? Yo de verdad me planteo como ciudadana ingenua, igual me diréis, ¿por qué no dimiten algunos ministros? O sea, quiero decir, formar parte de un gobierno en el que ha albergado este nivel de corrupción y de un partido que tiene la corrupción metida hasta la quinta médula, pues es muy vergonzoso.
vergonzoso a día de hoy si se prolonga esta situación. El Congreso. ¿Qué está haciendo el Congreso? ¿Qué están haciendo los miembros del Congreso? Ya he citado al PSOE, pero ¿qué está haciendo el Partido Popular? Más que cacarear, yo también siento que falta la voluntad expresa de un plan de ruta para convertir esto en algo positivo para ellos o para la nación. Quiero decir, atrévete con esa moción de censura. Ya hemos conocido mociones de censura en este país, algunas esperpénticas como las de Vox desde mi punto de vista y otras como la de Felipe González, que perdiendo ganó. Y quiero decir que el señor Feijóo podría elevar ciertas propuestas a este país más allá de derribar el sanchismo y convencer a gente, si no para conseguir todos los votos necesarios, sí para conseguir al público que luego en unas elecciones lo consiga. Y luego el nivel de las comunidades autónomas. Nacho también lo subrayaba, la posibilidad de ciertas elecciones. Lo que pasa es que no creo que todas puedan convocar elecciones. Pero bueno, digamos que la mayor carga de la prueba no está en el PSOE, que también está en el Gobierno y está en el Congreso con todas sus fuerzas. Nacho pide la palabra, pero déjame por ir introduciendo elementos y como señalaba el Partido Popular, también a los socios, al Congreso, en definitiva, sobre cuáles son los pasos a seguir. De entrada, el Partido Popular, que ya saben, ayer habló de imagen dantesca cuando describía la entrada de Santos Cerdán en la cárcel. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Sabemos, a través de las redes sociales de Alberto Núñez Feijóo, que va a convocar o va a mantener contactos con los socios del Gobierno para ver si activan algún tipo de movimiento. Sí, acaba de anunciar Alberto Núñez Feijóo en las redes sociales que le ha encargado ya a su portavoz parlamentario, a Miguel Tellado, que contacte con los grupos parlamentarios para comprobar, dice, si sus apoyos al Gobierno siguen o no intactos. Ahora mismo son el único obstáculo, dice Feijóo, para que los españoles hablen y podamos reparar tanta decadencia, eso decía el líder del PP en este mensaje, después de que ayer ya escucháramos a la todavía secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, apelar de nuevo directamente a los socios. Todos los acuerdos para la gobernabilidad, empezando por la moción de censura, se fraguaron también desde una organización criminal. Por lo tanto, creo que es momento de conocer qué es lo que opinan todos aquellos que han respaldado este Gobierno. Defienden en el PP que es insostenible que Sánchez siga en Moncloa. Creen que este nuevo giro de guión no solo es un salto cualitativo, sino que es un paso que acorrala ya, dicen, de forma definitiva al presidente. Y se agarran, de hecho, a los populares, ¿no? Como escuchábamos a Gamarra, precisamente a la estrategia de Cerdán ante el juez de presentarse como negociador clave de Sánchez para alcanzar y conservar la Moncloa. Si Sánchez es presidente, dicen, es gracias a Cerdán, y si cae Cerdán penalmente, creen que Sánchez debe caer políticamente, pero como comentábamos, por ahora se limitan a pedir elecciones y a elevar la presión sobre los socios. Señala el Partido Popular a los socios, entre estos socios aumenta la preocupación y algo que tú comentabas ahora, Ana, hay cierto malestar entre alguno de ellos por esa estrategia de defensa de Cerdán, diciendo al juez que esto es una persecución política por haber negociado con algunos de ellos. Sí, la preocupación crece por minutos entre los socios y también, como dices, el enfado, ¿no? Por ese intento de Cerdán de usarles en su estrategia de defensa. Ninguno plantea a día de hoy sumarse a esa moción de censura que querría impulsar el PP, porque ninguno quiere elecciones ni que el PP llegue con Vox a la Moncloa, pero sí que admiten que su posición de apoyo al PSOE se complica y mucho tras este último movimiento del juez, por la gravedad que supone la entrada en prisión del ex número 3 de Sánchez, por el temor, sobre todo, a no saber qué más va a salir y por la decisión de Cerdán, ¿no? Como decíamos, de reivindicar ante el juez su papel como negociador. Desde el PNV o Bildu, por ejemplo, se apresuraron ayer a desvincularse del exsocialista y avisan de que, y desde Esquerra Republicana avisan de que la corrupción es una línea roja. Por su parte, Sumar ya ha anunciado que se va a personar como acusación popular y urgen al PSOE a tomar medidas. Es cierto que no se plantean salir del Gobierno, pero sí avisan de que el escenario ha cambiado. Esto decía ayer Lara Hernández. Nos obliga, claro, a una reflexión y con respecto a la decisión que se ha tomado, que caiga quien tenga que caer. Desde Fuera Podemos es quien más eleva el tono, como es habitual. Esto decía ayer Irene Montero. Yo creo que lamentablemente nos queda mucho por ver. Bipartidismo es corrupción.
insisten los morados en dar la legislatura también por muerta, pero ni con esas, nos dicen, unirían sus votos a la derecha. Ana, gracias. A vosotros. Vamos a hacer mención aparte a uno de los socios, que es el PNV, porque ayer, contando sus negociaciones con ellos, vinculó, Santos Cerdán, cuando le contaba al juez, vinculó a los nacionalistas vascos con el empresario, dueño de Servinavar, que es la compañía que la UCO señala como clave en esta trama de cobro de mordidas. Radio Bilbao, Isabel León, buenos días. ¿Qué tal, Egunon? Lo que dijo Cerdán es que el empresario guipuzcoano Anchón Alonso, vinculado a Servinavar, es quien influyó en el PNV para que apoyaran la moción de censura con la que Pedro Sánchez consiguió llegar al poder, aunque el partido lo niega por completo y están enfadados y acusan a Santos Cerdán de mentir en su declaración. Espero y deseo que no haya nada, dijo hace unas semanas el Lehendakari cuando anunció revisar 10 años atrás, justo cuando se creó Servinavar, todas las contrataciones realizadas. Obviamente preocupa lo que digan Ábalos y Koldo, pero sobre todo Cerdán, quien, no olvidemos, ha tenido un contacto muy estrecho con el PNV. Acordaos, por ejemplo, de ese caserío en el que Antonio Ortúzar facilitó el contacto de Cerdán y de Jordi Turull, por ejemplo. Así que en esta cuestión nadie termina de fiarse visto lo visto. Fuentes gelchales desmienten cualquier mediación de Alonso en la decisión que el EBB tomó el 31 de mayo de 2018 reunido en Vitoria. Anchón Alonso no es afiliado, nos recuerdan, por tanto resultaría ridículo, dicen textualmente, que hubiera podido influir en la ejecutiva gelchale para tomar esta decisión. Eso sí, que no sea afiliado no quiere decir que en Sabin Etxea no conozcan al empresario. Cree el PNV que la estrategia de defensa de Cerdán se basa en la mentira. Admiten una única reunión con el exministro Ábalos y con Cerdán para escuchar y para explorar la posibilidad de apoyar la moción de censura, que el sí se decidió en el seno del EBB, nos dicen, de forma soberana, y rechazan por ello los intentos, aseguran, procedentes de diversos ámbitos de vincularles con el caso Cerdán. Isabel, gracias. Un abrazo. Nacho. Bueno, yo quiero seguir al hilo de una reflexión que hacía antes Eduardo Madina sobre las consecuencias que tiene lo que está ocurriendo para el conjunto del sistema democrático y que la prioridad debe ser la protección del propio funcionamiento del sistema democrático. La virtud de la moción de censura que presentó Pedro Sánchez hace 7 años fue justamente que a través de la alternancia se regeneró la vida pública española ante la sensación generalizada de que la corrupción estaba instalada en el conjunto de la política. Era una de sus principales virtudes. Y justamente por eso todo lo que estamos viendo cuestiona el ADN a través del que se construyó esa legislatura. Totalmente. Y creo que justamente por eso, por las virtudes que tuvo y por las virtudes que han tenido los últimos 7 años, la resolución política a esta crisis debe hacerse desde la misma lógica de intentar que el sistema democrático no salga dañado como consecuencia de las actuaciones de estas personas. Yo insisto de nuevo en plantear una pregunta que de momento no tiene respuesta, y eso es inquietante. ¿Cuál es el propósito de la legislatura? Esta legislatura ha servido para una cosa, y a lo mejor es el primer elemento de discrepancia que vamos a tener en el día de hoy. Esta legislatura ha servido para que en Cataluña haya una mayoría no independentista a través del cierre de una política en relación a la crisis constitucional territorial de nuestro país, que ha sido la ley de amnistía. Yo lo reivindico, yo lo defiendo. Ha servido para eso. ¿Para qué más ha servido esta legislatura? Y sobre todo, ¿para qué más va a servir? En la situación actual de debilidad del gobierno, hay quien probablemente se plantee que la lógica de obtención de la confianza de los socios ante esta crisis sea a través de una transacción presupuestaria. Y es probable que en estos momentos, si los socios quieren, pueda haber unos presupuestos, entre otros motivos, porque es el momento de mayor debilidad del gobierno. ¿Es una negociación presupuestaria el instrumento institucional a través del cual solucionar esta crisis? No, puede ser una consecuencia, puede ser un segundo paso, puede ser lo que ocurra después de haber puesto sobre la mesa al menos una de las dos siguientes vías. Primero, cuestión de confianza, insisto, parece como, en fin, una entelequia. La cuestión de confianza es un instrumento, es una potestad del presidente del gobierno, solo la tiene él, para señalar al conjunto de la opinión pública, a través de la presentación de la misma, que tiene la confianza de los representantes de la mayoría social de este país. Sí. Y luego está la moción de censura. Edu. La moción de censura es el intento de la oposición, como hizo Pedro Sánchez hace 7 años,
de intentar demostrar que el sistema democrático tiene mecanismos para ofrecer alternativas. Y puede ganar o puede no ganar, pero inhibirse de la responsabilidad de presentarlo creo que es contribuir a ver una degradación que España no se merece. Edu. Sí, yo creo que aquí da una señal, Nacho, que yo creo que es relevante, ¿no? Y es qué está pasando en términos de miedo a la extrema derecha y qué correlación existe entre la presencia de la corrupción y el crecimiento de la extrema derecha, o la ineficiencia del sistema democrático y el crecimiento de la extrema derecha. Los procesos políticos en Europa nos enseñan que existe tanto corrupción como causalidad. Cuando aparece la corrupción y cuando aparece la ineficiencia del sistema democrático, cuando da señales de que no funciona, de que no da respuesta a los problemas, de que se convierte en una ciénaga de corrupción, pues normalmente suele ser una causa de un crecimiento exponencial de la extrema derecha. Y yo, en el eco de la pregunta de cuál es el propósito de esta legislatura, que repite con buen criterio, en mi opinión, Nacho Corredor, pues yo veo dos elementos. La fotografía de Santos Cerdán entrando en Soto del Real es la fotografía de la corrupción, con toda la presunción de inocencia del mundo, pero está en la cárcel porque alguien ve que hay indicios y pruebas contundentes, extraordinarias, etcétera, como decía antes Miguel Ángel Campos, que recomiendan su entrada en prisión. Y segundo, dos presupuestos generales del Estado que se prorrogan una y otra vez, y no sé si 150 votaciones perdidas por parte del Grupo Socialista y del Gobierno en lo que va de legislatura, dan una cierta señal de que la legislatura no está produciendo grandes avances, ni presupuestarios ni legislativos. Lo cierto es que bajo radar, 1 de cada 4 ciudadanos y ciudadanas en España que tienen entre 18 y 25 años ya elige a Vox como primera opción. Y lo cierto es que ya se sitúa en la media de todas las encuestas y en las que hemos conocido en estos días alrededor del 14-15%, es decir, en el entorno de los 45-50 diputados. Normalmente la corrupción y la ineficiencia del sistema son vientos de cola en las velas de partidos como Vox. Y último elemento, el debate este de que ahora mismo unas elecciones podría significar un cambio de gobierno hacia la derecha o la extrema derecha. Yo siempre creo que los políticos no son los dueños del voto de los ciudadanos. El voto de los ciudadanos es el dueño de los políticos y ese eje conviene no perderlo de vista. Con el análisis todavía de la situación en el Partido Socialista, con esa novedad esta mañana de ese inicio de ronda de contactos que ha pedido Alberto Núñez Feijóo a Miguel Tellado que haga con los socios de gobierno para sondearle sobre su nivel de apoyo al gobierno. Berna. Sí, no, todavía recabando vuestras opiniones de la ronda anterior sobre ese argumento del PSOE que utiliza de es que si no viene la ultraderecha, no es suficiente y sobre todo quiero recordar que no solo tenemos ante la mesa las cuestiones de corrupción y las cuestiones por las que te llevan a Soto del Real, es que hay otras cuestiones por las que no te llevan a Soto del Real, pero sí a mi Soto del Real de mi corazón, que es el trato a las mujeres de este trío tóxico. O sea, las palabras que hemos oído de Ábalos, de Koldo, el trato a las mujeres vejatorio, nocivo, esa masculinidad que tenemos asociada a Vox, que tenemos asociada a la ultraderecha, para mí convierte a este gobierno y a este Partido Socialista de Cerdán y Ábalos, por supuesto no lo extiendo a todo el Partido Socialista, en algo muy peor y muy similar a Vox. Quiero decir, esa masculinidad nociva y ese trato vejatorio a las mujeres, yo no lo voy a olvidar por mucho que nunca esté en un sumario judicial. Y desde luego me hace que cualquier discurso de es que nosotros frenamos a la ultraderecha, somos distintos a la ultraderecha, no, mire, perdón. En esto me han defraudado y creo que nos va a costar mucho Está en un sumario olvidar. Moral. Exacto. Sí, esto no constituirá delito, no serán condenados por esto, pero sí queda, como dice Berna, sí queda en el recuerdo.